Bien, esta semana continuamos con los métodos de integración. En este caso vamos a revisar las integrales, ¿cierto?, con funciones trigonométricas. ¿Ya? Integrales trigonométricas con potencias trigonométricas y sustitución trigonométrica. Entonces, trigonométricas. En primer lugar, vamos a revisar las integrales trigonométricas en primer lugar. Y el primer caso que tenemos, ¿ya?, son las potencias de seno y coseno. Potencias de seno y coseno. Eso significa que vamos a tener integrales de la siguiente forma. Una integral que va a tener seno mx y por coseno nx. Entonces, dentro de estos casos, ¿cierto?, vamos a tener tres opciones, ¿cierto?, tres situaciones distintas que nos van a permitir resolver, ¿ya?, este tipo de integrales. Entonces, una de ellas, letra A, es cuando la potencia del coseno es impar, es decir, cuando n es de la forma 2k más 1. Si eso ocurre, entonces nuestra integral va a quedar de esta forma: seno mx por coseno 2k más 1. Entonces, para resolver este tipo de integrales, cuando la potencia del coseno es impar, ¿qué vamos a hacer? Vamos a quitar un coseno o vamos a separar un coseno. Eso significa que esto queda igual y aquí nos quedaría coseno, ya, de al cuadrado, ¿cierto?, de x, y eso elevado acá por coseno de x, Entonces lo que hemos hecho ha sido quitar, ¿cierto?, un factor coseno y queda coseno de 2k. Pero además ese 2k vamos a dejar coseno cuadrado y luego elevado acá. ¿Para qué? Para poder sustituir este coseno cuadrado, ¿cierto?, de acuerdo a las identidades trigonométricas, como 1 menos seno cuadrado. ¿Para qué dejamos coseno cuadrado de x elevado acá? Para poder sustituir este coseno cuadrado en términos de la identidad trigonométrica 1 menos seno cuadrado. Entonces la integral va a quedar seno mx por 1 menos seno cuadrado de x y todo eso elevado acá por coseno x de x. Eso nos va a permitir entonces hacer ahora una sustitución. Se va a hacer un u, ¿ya?, un u a seno de x, y el de u va a ser exactamente coseno de x, ¿cierto?, que es la derivada de u respecto de x por dx. Entonces, este coseno de x está acá, ¿fijan? Por eso entonces separamos un factor coseno. Veamos un ejemplo entonces que nos muestre cómo aplicar este método. Si tenemos la integral de coseno cubo x, podría estar solo el coseno cubo, entonces vemos que el coseno tiene una potencia impar. ¿Qué vamos a hacer entonces? Quitar un factor coseno, de esa forma nos va a quedar coseno cuadrado de x por coseno x de x. Entonces este coseno se guarda. El coseno cuadrado que nos quedó acá se va a sustituir entonces por la identidad trigonométrica 1 menos seno cuadrado de x coseno x de x. Y luego entonces hacemos la sustitución. Hacemos un u igual a seno x y el de u va a ser igual entonces a coseno x de x. Nuestra integral entonces va a quedar de la siguiente forma: integral de coseno cubo x de x va a ser igual a 1 menos u cuadrado, ¿ya?, y el coseno x de x va a ser entonces de u. Así nos queda entonces ahora una integral, ¿cierto?, en la cual podemos aplicar las reglas básicas separando primero en la integral de u menos la integral de u cuadrado de u. Y esto nos va a quedar entonces la antiderivada de 1 es u menos u cubo tercios más c. Pero u, ¿quién era? U era seno x, entonces volvemos a sustituir el u por seno x menos seno cubo de x tercio más c. Esa sería entonces la integral de coseno cubo de x.
Veamos un segundo caso entonces para integrales de potencias de seno y coseno. Ese sería el caso en que la potencia de seno es impar, es decir, m igual a 2k más 1. Si eso ocurre, entonces la integral de seno, ¿cierto?, que era mx por coseno elevado a nx de x, va a quedar escrita como seno 2k más 1 de x por coseno x de x. En este caso entonces vamos a apartar un factor seno. Vamos a quitar un factor seno y nos va a quedar entonces seno cuadrado de x elevado a k por coseno de x y por seno de x. Vamos a dejar este seno de x al final. Una vez que podemos lograr eso, vamos a sustituir entonces seno cuadrado de x por la identidad trigonométrica 1 menos coseno cuadrado de x elevado a k por coseno de x seno x de x. Luego que tenemos ese cambio, vamos a hacer la sustitución ahora, un u igual a coseno x, y el de u entonces va a ser igual a derivada de coseno menos seno x de x. Pero recuerden que entonces el de u es este seno x de x que está acá, pero como no está negativo vamos a tener que multiplicar por menos 1 y así el menos de u va a ser igual a seno x de x. Veamos entonces un ejemplo para este caso en que la potencia de la función seno es impar. Si nos piden calcular la integral de seno a la quinta de x por coseno cuadrado x de x. Entonces dijimos que vamos a quitar un factor seno, ¿ya? Entonces nos quedaría seno a la cuarta de x por coseno cuadrado de x y por seno x de x. Este seno de x entonces que vamos a guardar. El seno a la cuarta lo podemos escribir al cuadrado. Entonces nos quedaría seno cuadrado de x al cuadrado por coseno cuadrado de x por seno x de x. Luego este seno cuadrado que nos queda aquí lo vamos a sustituir por la identidad trigonométrica 1 menos coseno cuadrado x y todo eso al cuadrado por coseno cuadrado de x y por seno x de x. Una vez entonces que todos los demás términos están en función de coseno, hacemos la sustitución, sea u igual coseno x y el de u va a ser entonces menos seno x de x. Multiplicamos por menos 1 y nos va a quedar menos de u igual a seno x de x. Volvemos a escribir nuestra integral. Entonces ahora en función de u nos quedaría coseno cuadrado de x de x igual a integral de 1 menos, pero coseno de x dijimos u, entonces nos queda u cuadrado al cuadrado por u cuadrado y por menos de u, ¿ya? Que donde estamos sustituyendo seno x de x. Este signo negativo lo podemos dejar fuera de la integral si queremos, ¿ya? Entonces nos quedaría menos. Este binomio tendremos que resolver el cuadrado del binomio para poder separar. Nos quedaría entonces 1 menos 2u cuadrado más u a la cuarta y todo eso por u cuadrado de u. Finalmente tenemos que multiplicar ese u cuadrado por cada uno de los términos y nos quedaría igual a menos integral de, y podríamos ir separando en distintas integrales. Nos quedaría u cuadrado de u menos, pero con este menos de acá, ¿cierto? Nos va a quedar más 2 integral de u a la cuarta de u menos integral entonces de u a la sexta de u. De esa forma ahora podemos aplicar la regla básica, ¿cierto?, de las potencias, integrando cada uno de los casos. U cuadrado será entonces u cubo tercio, sumamos 1, dividimos por la suma, más 2 u a la quinta dividido en 5 menos u elevado a 7 dividido en 7 más la constante c. Luego de integrar entonces tenemos que sustituir el valor de u por coseno x, que fue el cambio de variable que hicimos. Entonces nos quedaría menos
coseno cubo de x dividido en 3 más 2 coseno a la quinta de x dividido en 5 menos coseno a la séptima de x dividido en 7 más c.